Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente para compartir el quinto módulo de 6 de nuestras séptimas jornadas oncológicas del Maule, tercera jornada macrorregional de cáncer regiones del Maule y O'Higgins y primera jornada oncológica nacional. Queremos agradecer los saludos que nos han llegado la semana y también los agradecimientos respecto en específico de la jornada de hoy día, ¿no es cierto?, con una temática que no hemos abordado en los años anteriores, como es la hemato-oncología. Recordar que esta instancia forma parte de un trabajo conjunto del Centro Oncológico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, la Fundación Vida, Seremi de Salud del Maule, Seremi de Salud O'Higgins, Servicio de Salud de ambas regiones y cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud de Chile y del laboratorio farmacéutico Pfizer. Comenzaremos con la temática de hoy, hematología, en donde la doctora María de los Ángeles Rodríguez nos expondrá respecto a la detección precoz, tratamiento y adelanto de la misma. La doctora Rodríguez es hematóloga y presidente de la Sociedad Chilena de Hematología, SOCHIEM. Dejamos con ustedes a la doctora Rodríguez. Buenas tardes. Quisiera dar mis agradecimientos por la invitación a estas importantes jornadas, donde trataré de darles una visión general acerca de las neoplasias hematológicas, que es un tema tremendamente extenso. He tratado de dar una visión general y además abordar algunos aspectos que me pidieron, como el caso de las coberturas GES, la pandemia y todo lo que ha ido ocurriendo con nuestras patologías. Cuando hablamos de las neoplasias hematológicas en general, podemos dividirlas en neoplasias mieloides, y en ellas tenemos la leucemia mieloide aguda, la leucemia mieloide crónica y las neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativa. En cuanto si su origen es linfoide, tenemos la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfática crónica, los linfomas ya sea Hodgkin y no Hodgkin, la macroglobulinemia de Waldenström y el mieloma múltiple y todas las gamopatías asociadas, como la gamopatía de significado renal, el POEMS, etc. Desgraciadamente en Chile tenemos un problema serio con las estadísticas. Si no tenemos estadísticas nacionales globales importantes, digamos, y esta es la documentación de Globocan del 2020, con respecto a casos de linfomas no Hodgkin, por ejemplo, nuevos casos, 1463. Tenemos leucemias, 1332. Aquí desgraciadamente se incluyen leucemias agudas y crónicas. Mieloma múltiple, 853 casos. Linfoma de Hodgkin, 281. Creo que este es uno de los temas que tenemos al debe y esperamos que con la ley de cáncer podamos contar con mejores registros y más desglosados. Aquí tenemos, por ejemplo, mortalidad por leucemia en distintos países de Latinoamérica. Aquí se sitúa Chile. En mujeres 4.8, en hombres 5.6 por 100.000 habitantes. Esta es una información de la Sociedad Americana de Hematología. Y tenemos ahí 2 a 11 casos por 100.000 habitantes por el año. Vemos que es una cosa bastante variable en los diferentes países. Y también varía un poco la expectativa de vida de los pacientes. En cuanto a las neoplasias mieloides, tenemos la leucemia mieloide aguda. Vamos a hablar primero de la mieloide aguda no promielocítica, que la promielocítica es un mundo aparte. Resulta de una expansión descontrolada, clonal, de células precursoras que se llaman blastos, de tipo mieloide, que va a infiltrar la médula ósea y produce un grado variable de citopenia, es decir, la médula se va llenando con estas células neoplásicas y por lo tanto vamos a tener anemia, trombocitopenia, y además puede comprometer diferentes órganos o sistemas. Se presenta con más frecuencia en personas mayores de 60 años, con una edad media al diagnóstico de 66. La etiología no está clara. Se ha asociado en algunos casos con la presencia de síndromes mielodisplásicos previos, exposición a drogas, especialmente los pacientes que han recibido quimioterapias oncológicas tienen mayor riesgo de desarrollar leucemias mieloides, el uso de pesticidas y también el uso de radiaciones ionizantes. Las manifestaciones clínicas de alguna manera van a reflejar esta acumulación de células malignas en la médula y por lo tanto de esa manera se van a producir lo que llamamos las citopenias y ocasionalmente también, como decíamos, puede comprometer otros órganos, puede por ejemplo comprometer el sistema nervioso o cualquier otro órgano.
En la mayoría de los casos vamos a tener leucocitosis, o sea, aumento de los leucocitos, esta falla medular que se expresa como anemia o baja de las plaquetas, trombocitopenia, y síntomas generales que a veces no son muy específicos, como fatiga, el paciente puede tener fiebre, inapetencia, ocasionalmente puede tener además adenopatías o el crecimiento de algún órgano que se llama organomegalia. Y para el diagnóstico tenemos una serie de elementos que son de importancia. Primero, lo más barato y lo más simple, un frotis de sangre. En un frotis de sangre uno puede ver los blastos y claramente va a saber que está frente a la presencia de una leucemia. El mielograma, o sea, el estudio de la médula ósea, con más de 20% de blastos. Estudios complementarios no disponibles en todas partes, pero extremadamente útiles, como la citometría. La citometría, ustedes saben, es un examen en que las células, digamos, se someten a diferentes anticuerpos que emiten fluorescencia y con ello podemos caracterizar exactamente el origen de la célula maligna, digamos, si es mieloide, si es linfoide, y sus características que nos van a permitir acercarnos mucho más al diagnóstico. Además, es importante hacer el cariograma, que es el estudio de cromosomas en la médula. Sabemos que hay ciertas leucemias que tienen determinadas alteraciones en el cariograma y que son importantes para su manejo. Y las nuevas tecnologías no disponibles en todas partes, y este es uno de los debes que tenemos que progresar en Chile, que son la hibridización con fluorescencia in situ, el FISH, y la secuenciación de nueva generación, que es sumamente útil y que nos permite, como vamos a ver más adelante, ver alteraciones específicas que hoy día ya no tienen solamente una finalidad académica, sino que además han aparecido tratamientos específicos para determinadas alteraciones. Por lo tanto, de alguna manera vamos a ser más eficientes en nuestro tratamiento. Porque una de las cosas en general en patología hematológica que nos llamaba la atención es que a veces pacientes tratados de la misma forma no responden igual. Y eso un poco está dado por esto, por estas alteraciones específicas, digamos, ya sea citogenéticas en el cariograma y además en el FISH o en la secuenciación, que explican un poco situaciones de mayor riesgo, digamos, y que nos van a obligar a tomar medidas de tratamiento que van a ser diferentes. Aquí tenemos nuevamente los procedimientos diagnósticos. Esto está sacado de la guía de la sociedad del año 2017. Como les decía, el aspirado y la biopsia de médula, el inmunofenotipo, que es la citometría, con marcadores, digamos, de la célula, la citogenética, el FISH y todos los estudios, digamos, de ampliación de DNA, PCR, etc. El actual punto de corte de los blastos está establecido en 20%, y los pacientes que tienen anomalías citogenéticas, por ejemplo, la translocación 821, la inversión de 16, que podrían ser de mejor pronóstico, la 15-17 que se asocia a la leucemia promielocítica. Como ven, todo esto tiene importancia desde el punto de vista diagnóstico. Y los estudios moleculares, ya sea por PCR, genes mutados relacionados, por ejemplo, hay una serie de alteraciones en NPM1, el FLT3, que ya sabemos que puede ser, digamos, bastante de mal pronóstico, el CEPA, MLL, etc. Una serie de alteraciones que son importantes, por lo menos estas tres son importantes de todas maneras en los pacientes, sobre todo cuando el cariotipo es normal, para guiar el tratamiento, porque muchas veces, por partida, el paciente que tiene FLT3, hoy día existen drogas que se asocian a la quimioterapia estándar, y ese paciente debería ir a un trasplante alogénico, por lo tanto cambia un poco el manejo y el panorama con respecto al paciente, porque sabemos que es un paciente de alto riesgo. Esto de ninguna manera es para que se lo aprendan, ni mucho menos, es solamente explicarles cuántas alteraciones se han ido describiendo en los últimos años en distintos mecanismos, modificadores de la cromatina, de la transcripción de factores mieloides, supresores de tumores, complejos de coecina, activación de señales, el espliciosoma, que está en la célula misma, factores de transcripción de fusión, metilación del DNA, y como vemos, todo esto que es un tremendo mundo, digamos, de alteraciones del punto de vista molecular, son importantes porque tienen trascendencia en cuanto a la evolución y tratamiento de la enfermedad. Y decir, más que nada, poner esta imagen solamente es para resaltar eso, que es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que avanzar. Y aquí vemos que ya se ha ido estableciendo, por ejemplo, grupos de riesgo favorable, intermedio y desfavorable en base a estas mismas cosas. Las alteraciones citogenéticas, como les decía yo, y además alteraciones moleculares. Y vemos, por ejemplo, que hay algunas que son de
riesgo favorable, y tenemos un 58% de sobrevida a 5 años, y las de riesgo desfavorable, estos son pacientes que no han sido trasplantados, con un 4% de sobrevida a 5 años. Por lo tanto, es muy, muy importante conocer estas cosas, conocer las características del cariotipo y ojalá podamos en un futuro no muy lejano disponer de técnicas de PCR o secuenciación para poder determinar todos estos factores de riesgo. El manejo, lo vamos a ver muy encima porque esto no es una clase de hematología para manejar pacientes con leucemia. Lo clásico, todavía mantenemos la inducción del 3+7. Si el paciente remite y es de riesgo favorable, se hace 3 o 4 ciclos de consolidación con citarabina en altas dosis. Riesgo intermedio, hay que evaluarlo. Riesgo alto, el paciente se va a consolidar y probablemente va a ir a trasplante. Y si el paciente es refractario, bueno, existen tratamientos alternativos. Si el paciente responde, habrá que evaluar si ese paciente va a ir a trasplante o no, de acuerdo a su edad y condiciones generales. En mayores de 60 años yo diría que hemos tenido un tremendo cambio en los últimos años. La verdad que el 3+7 puede usarse dependiendo si el paciente es fit y está en condiciones de recibirlo. Pero hoy día han aparecido además una serie de agentes nuevos, como por ejemplo el venetoclax, asociado a medicamentos que se llaman hipometilantes, que es la decitabina y la azacitidina, que han producido bastante buenos resultados en este grupo de pacientes que antes tenían una mortalidad altísima y expectativas de vida bastante escasas. Lo importante aquí es una buena evaluación del paciente, digamos, de sus comorbilidades y ver, porque hay muchos pacientes que se benefician y pueden obtener sobrevidas bastante más largas con estos tratamientos que están comenzando a estar disponibles en el país. Como les decía, en mayores de 65 no se ha establecido el manejo óptimo. Los hipometilantes han mostrado eficacia. También la citarabina en bajas dosis asociada al venetoclax. Estos estudios con decitabina y azacitidina ya han mostrado resultados favorables y la asociación del venetoclax claramente ha mejorado mucho más incluso los resultados. Los primeros trabajos de estos se presentaron en el año 2018 en el ASH, la doctora Dinardo del MD Anderson, y progresivamente se han ido presentando nuevas actualizaciones donde muestra la efectividad de estos medicamentos tanto en pacientes jóvenes como en pacientes de más edad, incluso con factores de mal pronóstico. Y yo creo que esto va cambiando un poco probablemente la historia de esta enfermedad. La consolidación, bueno, les decía, pacientes que lograban remisión y que tenían una enfermedad favorable, digamos, pueden tener la consolidación con citarabina. Si es desfavorable, bueno, hay que ver si el paciente está fit y está en condiciones como de recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Lo que les contaba un poco que hay de nuevo, bueno, la FDA ha aprobado varias drogas nuevas en los últimos años, la midostaurina, para los pacientes que tienen el FLT3 positivo, y la verdad que tanto en mayores o menores de 60 años hoy día, si tienen una alteración que es el IDH1, se puede usar el enacidenib. Si tienen el IDH2, el ivosidenib. Hay otro medicamento que es el Vixeos, el CBX351, cuando la leucemia secundaria a mielodisplasia o a tratamiento oncológico. El uso del gentusumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD33 que se usó hace unos años en leucemias mieloides y ahora nuevamente se ha rescatado. El gilteritinib para la leucemia mieloide aguda y refractaria o en recaída que tiene esta mutación del FLT3. Y como les decía, el venetoclax, que es un anti-BCL2, que se inició como tratamiento para la leucemia linfática crónica y que también se ha demostrado utilidad en estos pacientes asociados a citarabina en altas dosis o a hipometilantes, que son estos de la azacitidina y la decitabina. Como ven, vamos avanzando y creo que eso es muy bueno y tendremos que ir poco a poco incorporando estos nuevos medicamentos y sobre todo los nuevos estudios. Dejé aparte la leucemia promielocítica porque corresponde a una leucemia que se comporta un poco distinto. Es un 10 a 15% de las leucemias mieloides agudas, le da mediana presentaciones a los 40 años y aquí hay una proliferación de promielcitos y lo más importante, una coagulación intravascular diseminada que es la causa de mortalidad precoz. Estos pacientes tienen un muy buen pronóstico de vida si uno sobrepasa esta etapa, pero los fallecimientos se producen aquí y se producen por cuadros de hemorragia grave, hemorragia cerebral,
Por lo tanto, aquí la sospecha es una urgencia. O sea, cuando uno sospecha que está frente a una leucemia promielocítica, esta es una situación de urgencia inmediata. Como les había dicho antes, aquí hay una traslocación del cromosoma 15 a 17 que da cuenta de una alteración del PML RAR alfa y es una enfermedad que hoy día tiene una alta tasa de curación, incluso sin quimioterapia o con quimioterapia mínima, y eso es lo importante. Por eso que la importancia de un diagnóstico precoz, oportuno, va a permitir salvar la vida de estos pacientes que por su enfermedad misma tienen en general un buen pronóstico. Clínicamente, lo más llamativo es el síndrome borragíparo. Los pacientes pueden tener epistaxis, gingivorragia, grandes hematomas, y aquí tenemos los promielocitos de la médula, células con gránulos. Hay una forma hipogranular que a veces es un poquito más difícil de diagnosticar, pero si uno se apoya en la citometría, en el cariograma, va a poder hacer el diagnóstico rápidamente y un ojo experto también lo hace. Y nosotros en Chile contamos con muy buenos tecnólogos médicos. Y aquí quise destacar un esfuerzo chileno, que es el trabajo del Grupo Chileno de Leucemia Promielocítica, resultado del protocolo del 2000, del Programa Nacional de Cáncer, publicado fundamentalmente por la doctora Undurraga, con gente del Hospital Salvador y otros hospitales públicos, porque yo creo que lo bueno que se hace en este país hay que destacarlo. Y ellos, bueno, aquí muestran todos los centros participantes: Arica, Viña del Mar, Valparaíso, el Maule, todo el servicio de Concepción, Talcahuano, Araucanía Sur, Valdivia, y la verdad que un tremendo esfuerzo y con resultados muy bonitos y muy prometedores. Aquí está el protocolo que ellos usaron. Se realizó un seguimiento clínico y de laboratorio mensual y después trimestral hasta la finalización de la mantención. Se evaluó enfermedad residual mínima, biología molecular. Aquí acuérdense ustedes que aquí tenemos una alteración típica que podemos seguir. Y se consideraron 56 casos, las edades entre 15 y 78 años, con una mediana de 34. Ojo, 70% menores de 40 años, que eso es muy importante porque hay gente joven, la clasificación de riesgo, la mayoría de riesgo intermedio. Y vemos aquí las curvas sobre vida libre de recaída y sobre vida global, muy buenas. Y esto por un mejor diagnóstico, un diagnóstico más precoz y un adecuado manejo de los pacientes. Y aquí vemos en el tiempo la evolución, digamos, del año 89 al 93, atra más quimioterapia, del 93 al 99, y con este nuevo esquema que muestra una mejoría significativa. Por lo tanto, ¿qué es lo importante aquí? Esto es una emergencia médica. Yo siempre digo que en hematología uno tiene dos emergencias por las cuales no se puede ir a la casa tranquilo. Una es la sospecha de una leucemia promielocítica aguda, porque hay que actuar de inmediato e iniciar tratamiento de inmediato. Y la otra es el purpurar trombocitopénico trombótico, que no está en lo que vamos a conversar hoy día. Hacer el estudio inmediatamente e iniciar el ATRA ante la sospecha clínica. ATRA es el ácido transretinoico, que es un medicamento que se ha demostrado que lo que hace es hacer madurar los promielocitos. Por lo tanto, ahora cuando hay casos en que están los glóbulos blancos muy altos, en esos casos hay que hacer citorreducción. Puede usarse ATRA más quimioterapia. Creo que los detalles de manejo no tienen mucha importancia. Evitar hacer leucaféresis, que en otras leucemias usamos, que es sacar leucocitos con una máquina de aféresis, y corticoides profilácticos. Y aquí, bueno, estos son cosas muy importantes más que nada del manejo. Y el esquema de tratamiento, cómo se debe hacer, pero eso yo creo que son detalles técnicos que no vienen al caso de conversar hoy día. Lo importante, como les decía, es que estos pacientes tienen una alta tasa de curabilidad y lo importante es la sospecha oportuna y el manejo adecuado. Y afortunadamente creo que en Chile hemos ido avanzando. Hoy día prácticamente en todas las regiones hay hematólogos y yo creo que las cosas en ese sentido aún nos falta mucho. Nuestra red todavía necesita más especialistas, pero claramente hemos ido mejorando. Después tenemos la leucemia mieloide crónica. La incidencia es de 1 a 2 por 100.000 habitantes al año. La edad media de presentación entre 45 y 55 años. Desde el año 2007, los casos de leucemia han ido aumentando en la mieloide crónica debido a un mejor registro y su prevalencia va en un continuo aumento porque además desde la aparición de los inhibidores de tirosina quinasa, los pacientes han logrado tener sobrevidas casi normales.
Y eso ha ido cambiando y la población de pacientes, por lo tanto, va aumentando. La tasa de sobrevivencia global a 5 años ha mejorado significativamente. Yo empecé a ser hematólogo en la época en que los pacientes con un promedio de 5 años hacían una crisis plástica y la mayoría después de eso morían. En los años 60, un 14% tenía posibilidades de sobrevida de 5 años. En los 70 aumenta a 22%, ahí partimos con el busulfán, la hidroxicarbamida. En los 2000, un 78% a 5 años asociado al uso de interferón y de trasplante halogénico, que en un momento estuvo muy en boga el trasplantar a estos pacientes con tasas de curación importantes. Y en la actualidad, con los inhibidores de tirosina quinasa que están disponibles y están incluidos en el GES, la sobrevida global supera el 90% a 5 años. Como ven, creo que esta es la neoplasia hematológica donde hemos visto una mejor evolución, un cambio significativo en el paradigma de la sobrevida de estos pacientes. Se presenta en forma asintomática en un porcentaje importante de los casos, es un hallazgo. El paciente se hace un examen de rutina y le encontramos una leucocitosis con desviación a izquierda, con formas inmaduras de la serie mieloide. Y los síntomas a veces bastante inespecíficos, fatigabilidad, baja de peso, anorexia, porque a veces crece el vaso y el paciente no logra, el estómago no se distiende bien y por lo tanto se sienten muy llenos después de comer. Pueden tener fiebre, sudoración, dolor en el hipocondrio izquierdo por un vaso grande. Y ya en casos avanzados puede haber un mayor compromiso del estado general. La confirmación diagnóstica se hace por la detección del gen BCR-ABL. Esta es la primera neoplasia hematológica en que se descubrió una alteración molecular específica. Tenemos la translocación del cromosoma 922 o cromosoma Filadelfia, que se ve por citogenética convencional en el cariograma, y este gen BCR-ABL que se ve por técnicas de biología molecular. Se puede hacer tanto en sangre periférica como en médula ósea. Y también se puede usar técnicas de hibridización in situ o FISH. La dividimos en 3 fases. La mayoría de los pacientes se diagnostican en fase crónica. Y ahí esos pacientes, cuando lo sospechamos, cuando tiene una leucocitosis importante, aumento de los leucocitos, puede haber blasto 1 o 3%. Una cosa característica en el frotis barata y simple de ver es que pueden estar aumentados los basófilos, los eosinófilos y habitualmente las plaquetas pueden estar normales o aumentadas. En los tiempos cuando no teníamos más recursos, hacíamos un examen que se llamaba fosfatasa alcalina de los neutrófilos, que estaba baja, era una tinción que se hacía en el frotis de sangre. Y en la médula vamos a ver una médula hipercelular, en general va a tener la suma de blastos y hipermielocitos menos de 10% y puede haber un leve aumento de las fibras de reticulina. En lo que llamamos fase acelerada pueden aumentar los basófilos, puede haber caída de las plaquetas o muchas plaquetas, podemos tener más blastos de la sangre periférica y aumento del tamaño del vaso o leucocitosis importante o una evolución clonal. Y en la crisis blástica esto ya se ha transformado en una leucemia con más de 20% de blastos. Proliferación plástica extramedular también podemos verla y podemos ver grupitos de blastos en la médula ósea. Existen unos diferentes scores de riesgo. El SOCAL, que es el más antiguo, que es del año 84, después el Hasbro, y el EUTOS, que realmente es el que partió ya con las nuevas drogas, los inhibidores de tirosina quinasa. Y las fórmulas un poquito engorrosas aquí, el SOCAL considera edad, tamaño del vaso, bajo el reborde costal, recuento de plaquetas y número de blastos en la sangre. En nuestra guía se dejó un formato en la guía de la sociedad, que esto está sacado de ahí, que permite el cálculo automático porque es bastante engorroso, y se define ahí los niveles bajo, intermedio y alto. El Hasbro lo mismo, también es bastante similar. Ahí están los valores. Y el EUTOS, que es 7 por basófilos más 4 por tamaño del vaso, y ahí está lo que se considera alto o bajo. Estos scores yo creo que tienen importancia en cuanto a pronóstico de todas maneras, y nos ayudan, digamos, a saber en qué estamos con este paciente. Como les decía, bueno, hay varios inhibidores de tirosina quinasa, desde el más antiguo, que es el imatinib. Posteriormente salieron los dasatinib y el dasatinib, que son bastante potentes. Y además contamos para ciertas mutaciones especiales hoy día, como la 315I, con el ponatinib. Y además tenemos el bosutinib, que es útil en determinadas mutaciones. Todos estos inhibidores de tirosina quinasa tienen sus toxicidades propias que tenemos que conocer y tenemos que saber manejar.
pero igual, digamos, y lo otro importante con estos pacientes es el seguimiento. Creo que hay un tema de educación de los pacientes que es muy importante y que tenemos que siempre mantener, que es el hecho de hacer entender al paciente la importancia de la adhesión al tratamiento. Como tienen algunos efectos adversos, hay pacientes que se quejan, que se sienten mal, que tienen problemas en la piel, que, en fin. Y la verdad es que lo conversaba el otro día con gente relacionada con este tema y yo le decía, lo importante es hacer y entender que estamos ante un tratamiento que cambió la vida de los pacientes, que ya no van ahora con sobrevidas menores de 5 años, que la mayoría pueden tener sobrevidas muy, muy largas. Yo, de hecho, mi paciente más antiguo, que es un paciente que es la historia de la leucemia mieloide crónica, lleva más de 30 años de evolución. Es un paciente que se diagnosticó a principios de los 90, que usó de todo, usó busulfán, después tuvo la suerte de poder recibir interferón, después tuvo un periodo con hidroxicarbamida y finalmente los inhibidores de tirosina quinasa, pero es una persona que ha podido ya seguir su vida prácticamente, llegó a ser abuelo, criar sus hijos, teniendo esta enfermedad. Y yo creo que eso es un tremendo cambio, que los pacientes lo entiendan, porque aquí el seguimiento estricto, el análisis molecular de la respuesta, es importante obtener respuestas profundas y ojalá precoces. Y si el paciente pierde la respuesta, hacer análisis de mutaciones y ver tratamientos alternativos, porque todo eso es lo que produce los buenos resultados. Por lo tanto, necesitamos aquí comprometer a los pacientes en el seguimiento. El país ha hecho un tremendo esfuerzo al estar incorporadas al GES y tener todos los estudios disponibles y tenemos que aprovecharlos y en ese sentido yo creo que tenemos que siempre educar a los pacientes en la importancia de todo esto. Hoy día han aparecido algunos protocolos nuevos de suspensión del tratamiento y después de unos años con una respuesta muy profunda uno podría suspender el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa en algunos pacientes. Se requiere, digamos, que haya una respuesta profunda y sostenida y pacientes, bueno, lo importante, hay evidencia que los pacientes que logran respuesta citogenética completa a los 6 meses y una respuesta molecular mayor, menos del 1% estandarizado y que alcanzan una respuesta molecular de 4,5 mantenida por más de 3 años, podrían ser sometidos a una suspensión de tratamiento. Es un protocolo que debe ser muy reglado y en un 40% más o menos mantienen la respuesta molecular de 4,5 o más a los 4 años de seguimiento. En Chile recién se está iniciando esto en algunos grupos muy pequeños, pero esto requiere de un seguimiento estrecho, de un control mensual, porque hay pacientes en que van a perder la respuesta y se ha visto que la mayoría vuelven a responder. Pero no se trata aquí de suspender tratamiento y dejar a los pacientes así. Hay que explicárselos muy bien, hay que educarlos y deben tener acceso a todo el seguimiento. Pero abre la expectativa de que habría un porcentaje de pacientes con muy buenas respuestas que podrían ya quedar libres incluso de tratamiento. Ahí, bueno, tenemos los de primera, los de segunda generación. Y además hay una nueva droga aprobada por la FDA recientemente para leucemia mieloide crónica en recaído refractario a otros inhibidores de tirosina quinasa. Esta en la Seminid tiene un mecanismo específico muy importante, aún no está disponible en Chile, pero probablemente podamos disponer de ella en un tiempo cercano. Y después tenemos la leucemia linfoblástica aguda. Esto fue una pincelada de las neoplasias mieloides, porque no, desgraciadamente no hay más tiempo como para poder hablar en detalle. Se diagnostican alrededor de 200 casos al año, 50% en niños. Esta lejos es la leucemia más frecuente en niños. Corresponde a un 20% de las leucemias agudas, con una incidencia global de 1 a 1,5 casos por 100.000 habitantes. Predominan adultos jóvenes, la mediana de 25 años, solo un 10 a 15% son mayores de 50, predominio en hombres. La causa es desconocida, pero se asocia, por ejemplo, a algunas enfermedades genéticas, como el síndrome de Down, es más frecuente la leucemia linfoblástica. También en pacientes con neurofibromatosis puede verse con más frecuencia. La mayoría son derivadas de precursores de linfocitos B. La leucemia linfoblástica aguda B es la más frecuente en niños del 85% y en adultos del 65%. La T es en niños es un 15% y en adultos puede ser un 25% o incluso un poco más.
Importante, por supuesto, como siempre, el estudio del inmunofenotipo con la citometría, la más frecuente, la común, y la citogenética, porque aquí hay un porcentaje en adultos y que va aumentando con la edad que se asocia a la translocación 922 de la leucemia mieloide crónica o cromoxoma Filadelfia. En un 25% aumenta con la edad y le da un peor pronóstico. Y lo que hemos visto en los últimos años es que cuando uno asocia el tratamiento de quimioterapia con los inhibidores de tirosina quinasa, la respuesta y la sobrevida mejora en forma significativa. Por lo tanto, aquí también tenemos otra muestra de la importancia de todos estos estudios que a la larga nos permiten dar un tratamiento más adecuado a los pacientes. Los síntomas, igual que todas las leucemias, son un poco inespecíficos. Podemos tener anorexia, baja de peso, fiebre, sudoración. Podemos tener que el paciente esté anémico y se sienta muy cansado, que sangre, que llegue infectado. Puede tener adenopatías palpables o a veces una gran masa mediastínica que puede llegar con lo que se llama un síndrome de vena cava superior por compresión, digamos, de la vena. Y también las linfolásticas pueden tener compromiso del sistema nervioso central, que siempre debe buscarse de rutina. En el laboratorio vamos a tener anemia, aumento de los leucocitos, aunque también podemos tener leucopenia, esto no lo descarta, y podemos tener blastos como estos, que son blastos con citoplasma sin gránulos. Hay distintos tipos, digamos, morfológicos, desde blastos chicos, medianos, grandes, con vacuolas. Eso se ve en la citología. Podemos tener las plaquetas bajas, aumento de la deshidrogenasa láctica y, como les decía, siempre estudiar el líquido cefalorraquídeo en busca de compromiso del sistema nervioso central. El tratamiento en general se usa esquemas en personas jóvenes que están fit de quimioterapia intensiva. En pacientes jóvenes menores de 30 años se han demostrado útiles los protocolos pediátricos como el BFM y el trasplante de progenitores hematopoyéticos también, que permite la curación de muchos pacientes. Importantísimo el estudio de enfermedad residual mínima. Aquí está estandarizado el estudio de enfermedad residual por citometría y debe hacerse de todas maneras en este paciente un seguimiento que está arreglado y que está definido en los protocolos. Nuevos tratamientos, bueno, tenemos además células CAR-T que han mostrado que en el fondo las CAR-T cells consiste en sensibilizar linfocitos T del paciente contra determinados antígenos de la célula del blasto en este caso, específicamente el CD19, y con eso esas células, digamos, que están ya in vitro sensibilizadas a este antígeno se inyectan y van a ir a destruir las células tumorales y se ha demostrado que con los CAR-T cells se ha logrado recuperación de pacientes recaídas, refractarios, con muy buenas respuestas y con CAR-T sí que pueden persistir en circulación durante más de 5 años. Todavía es una tecnología que en Chile no tenemos, desgraciadamente es bastante cara. En Estados Unidos se estima que vale alrededor de $500.000, pero que esperamos que algún grupo en Chile pueda desarrollarla y que para los pacientes, como todas las cosas, digamos, deberían sus costos ir bajando y ojalá podamos ser capaces de ofrecer también estos tratamientos. También existe dos anticuerpos bien específicos, el inotuzumab y el blinatumomab, que también de alguna manera podrían ayudar, digamos, a los pacientes que recaen, sobre todo como un puente hacia el trasplante. Por lo tanto, también van apareciendo nuevas terapias en esta área. La leucemia linfática crónica es más o menos un 0,8% de todos los cánceres, 25 a 30% de las leucemias en el adulto. Esta, a diferencia de la linfática aguda, la linfática crónica es una enfermedad de personas mayores. La edad media al diagnóstico es de 60 años. La incidencia más o menos 4 por 100.000 y aumenta con la edad. Según el DAIS del MinSal, esto es bastante antiguo, no encontré estadísticas más nuevas, entre el 99 y el 2007 se diagnosticaron por año más o menos 170 a 188 casos. La mayoría son B, se caracterizan por aumento de los leucocitos con linfocitosis, muchas veces como hallazgo en un hemograma. Hoy día que contamos con contadores hematológicos automatizados, de repente alguien se va a hacer un hemograma y se ve que tiene aumentado los blancos y tiene linfocitosis, y yo creo que hoy día estamos todos mucho más sensibilizados a sospecharla y por lo tanto el diagnóstico es más precoz generalmente. En etapas más avanzadas los pacientes ya pueden tener anemia, baja de las plaquetas, adenopatías o esplenomegalia,
Y es importante que este tipo de leucemia se asocia a una alteración del sistema inmune y con frecuencia pueden tener fenómenos autoinmunes, ya sea anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia inmune. Y eso es importante también porque puede ser una forma de que el paciente consulte al diagnóstico. Al diagnóstico, como lo hacemos, el hemograma es sumamente útil. La mayoría de los pacientes van a tener una hipogamaglobulinemia, un porcentaje pequeño puede tener un pico monoclonal, la mayoría tienen aumento de las inmunoglobulinas, por lo tanto la electroforesis también nos va a ayudar, el estudio de la médula ósea, la citometría que va a caracterizar, tienen un cariotipo que es, un inmunofenotipo que es característico, útil hacer un escáner de tórax, abdomen y pelvis o un PET scan para ver si hay compromiso ganglionar, esplénico, etc. Y la deleción del 17P y la mutación de la cadena pesada del gen de la inmunoglobulina son muy importantes en cuanto a definir el manejo. Y ese también es otro de los temas que tenemos al debe en el sentido de poder disponer de estas técnicas en forma amplia, porque esto ha mostrado claramente que hay dos tipos de evoluciones diferentes. El paciente que tiene la deleción del 17P, que se asocia al TP53, que es un gen supresor de tumores cuando está mutado, o los que no tienen mutada la cadena pesada de la inmunoglobulina tienen un pronóstico peor y no responden a la quimioterapia estándar, y estos pacientes se beneficiarían con el tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, que es otro tipo de tratamiento que ya está disponible pero que es de alto costo. En cuanto al manejo de estos pacientes, la leucemia linfática crónica muchas veces se maneja con lo que llaman en inglés del watch and wait. Si el paciente está asintomático y no tiene grandes problemas, el paciente está definido los criterios con los cuales se trata, el paciente se observa en forma frecuente, pero no se trata. Como les decía, hay criterios definidos para iniciar tratamiento, por ejemplo, duplicar el recuento de leucocitos en menos de 6 meses, el paciente desarrolla anemia, trombocitopenia, etc. Y también se divide el manejo en cuanto a menores o mayores de 65 años, o más que nada si el paciente está fit o no está fit, si tiene alguna comorbilidad importante. Si el paciente no tiene la deleción del 17P o sea, está mutado la cadena pesada de la inmunoglobulina, el paciente puede beneficiarse con tratamiento de quimioterapia que es rituximab con fludarabina y ciclofosfamida, que aún es útil y en los que están mutados puede obtenerse respuestas prolongadas y de buena calidad. Pero si el paciente tiene la deleción de la cadena pesada, pero la deleción de 17P o es no mutado, aquí hay un error, esos pacientes se van a beneficiar con el uso de inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton. Existen otras terapias también como el venetoclax, este anti-BCL2, que solo o asociado a rituximab ha producido muy buenos resultados. Se puede usar el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. También el obinutuzumab más clorambucil, que es un anti-CD20 más potenciado. En fin, hay distintos tratamientos. El tema importante con los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton es su altísimo costo y que hasta ahora es un tratamiento que es de por vida. Por lo tanto, digamos, el paciente debe estar muy bien estudiado antes de tomar una decisión, porque desgraciadamente los recursos no son infinitos. Pasando después a un tremendo capítulo más, que son los linfomas. Bueno, tenemos los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Los no Hodgkin, que son la gran mayoría, es un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas originadas del tejido linfático, que afectan estructuras linfoides y también extranodales. Es la neoplasia hematológica más común. Su incidencia ha aumentado especialmente con la asociación con el VIH, ajustada por edad más o menos de 5.6 por 100.000 habitantes, aumentan con la edad también. Los linfomas B son los más frecuentes en el mundo occidental, un 85%, y los más frecuentes de todos son el difuso de células B grandes y los linfomas foliculares. Aquí tenemos, de acuerdo a la encuesta del MinSal de 2003 al 2007, casos por año en hombres y mujeres y todas las tasas, digamos, y la mortalidad asociada. La clínica lo más frecuente es que tengamos adenopatías, o sea, un ganglio aumentado de tamaño, que habitualmente es un ganglio no doloroso que va creciendo. De acuerdo a la ubicación pueden tener síntomas compresivos, especialmente en mediastino, podemos tener dolor, baja de peso, los síntomas que llamamos B, fiebre, sudoración nocturna y baja de peso.
Los que tienen compromiso extranodal, o sea, fuera del sistema linfático, lo más frecuente es el compromiso gástrico y también existen, importante destacar, linfomas primarios del sistema nervioso central, que habitualmente son linfomas difusos de células B grandes y que se asocia a inmunodeficiencias con o sin VIH. La etapificación, bueno, se requiere toda una etapificación completa de laboratorio, con hemograma, perfil y función renal, deshidrogenasa láctica, serología viral, siempre, no se olviden, hepatitis B, C, HIV y el HTLV1, que vamos a ver después, que se asocia a un tipo especial de linfoma T, la beta-2-microglobulina, que es un buen indicador de actividad de la enfermedad, la electroforesis, función cardíaca, sobre todo si vamos a usar en el tratamiento antraciclina, biopsia de médula ósea, TAC de tórax, abdomen y pelvis, y ojalá si podamos disponer de un PET scan, que ese también creo que es una de las cosas que en Chile estamos al debe. No tenemos acceso a PET en todas partes. Punción lumbar si hay sospecha y estudio de líquido cefalorraquídeo, con citometría si hay sospecha de compromiso, evaluación del performance status para definir manejo y cálculo de los índices pronósticos internacionales. Tenemos los estadios de acuerdo al compromiso, si hay compromiso de una sola zona ganglionar, dos contiguas a un lado del diafragma o no, si es voluminoso, y estadios 3 y 4 que son los estadios más avanzados. Quimioterapia, linfoma difuso de células B grandes, la mayoría de los pacientes de R-CHOP con bastante buenos resultados. Radioterapia en casos seleccionados, masas voluminosas. Si el paciente recae o es refractario y es fit, ojalá menor de 60 años, uno puede dar esquemas alternativos como RAIS o RDAP u otro y ojalá poder llevarlos a un trasplante autólogo. Los no candidatos a trasplante, existen otros esquemas de quimioterapia que también pueden ser útiles. El primario de mediastino, importante, allí hemos intentado en los últimos años evitar la radioterapia porque es un linfoma de tipo B que en general se da en mujeres jóvenes o en gente joven y que la radioterapia en la zona mediastínica puede asociarse a mayor riesgo de cáncer de mama y otras complicaciones. Los primarios del sistema nervioso, importante asociación con VIH, como les decía, ideal manejo con quimioterapia intensiva y trasplante autólogo si es posible. También se ha demostrado que el ibrutinib, que es este inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, puede ser una alternativa porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Los foliculares, que es el segundo más frecuente, es de curso indolente, pero con recaídas frecuentes. Hay 3 tipos de foliculares de acuerdo a la presencia histológica de células pequeñas y grandes. Se sugiere demostrar la translocación 14-18 por citogenética FISH o PCR. Y bueno, hay patrón, aquí el que tiene esta de lesión tiene un patrón predominantemente difuso en ganglios inguinales, grandes masas localizadas, típicamente grado 1 y 2 y buen pronóstico. En general, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que le compete al patólogo. Centroblastos son las células más grandes, centrocitos son las pequeñas, y de acuerdo a esto los van a calificar en grado 1, 2 y 3. 1 y 2 en general tienen un comportamiento un poco más indolente, los 3 se tiende a homologarlos con el difuso de células B grandes. Tratamientos hay varios. Primero, si el paciente tiene estadios localizados, asintomático, puede observarse. El obinutuzumab con bendamustina, se puede usar R-COP, R-CHOP o R-bendamustina. Los grado 3, como les decía, se consideran difusos de células B grandes y en las recaídas o refractarios estos pacientes tienden a recaer. Hay que emplear un esquema que no se haya usado previamente. Hay otros linfomas que son frecuentes, el MALT, que es de tejido linfático asociado a mucosa, solo a decir un par de palabras. La asociación del mal gástrico con el Helicobacter pylori, que se puede curar pacientes solamente con la erradicación del Helicobacter. Linfoma de Burkitt, un linfoma muy agresivo que requiere de quimioterapia intensiva, importante siempre la asociación con VIH. Linfoma del manto, es un linfoma que a veces se puede confundir con una leucemia linfática crónica o con un linfoma indolente. Hay 2 tipos de manto, hay un manto que es indolente y uno que es blástico. En los agresivos, el mejor resultado es la asociación de quimioterapia con citarabina en altas dosis y ojalá trasplante autólogo. En recaída también se han demostrado la utilidad de los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton. Los linfomas T, afortunadamente, no son los más frecuentes, pero en general tienen un curso agresivo.
Hay formas cutáneas de linfomas T que tenemos que siempre recordar, la micosis fungoides, que es un linfoma T cutáneo que se caracteriza por diferentes grados de compromiso de la piel. A veces el diagnóstico no es fácil, se requiere de un buen patólogo. La leucemia linfoma T del adulto, que es una enfermedad compleja que se asocia al virus HTLV1. Hay linfomas T anaplásicos, el NKT nasal, el T angioinmunoblástico. En realidad, bueno, no puedo hablar por el tiempo de todos estos tipos y tampoco esto es una clase para tratamiento, sino es la idea de saber que existen y que en general tienen un curso bastante más agresivo. El Hodgkin en Estados Unidos 2.8 por 100.000, en Chile tendría más o menos 1 por 100.000. El Hodgkin tiene dos picos de edad, la gente joven y después más o menos en la sexta década, tasas de curación elevadas, pueden llegar hasta 85-90%. Se ha descrito una asociación con el virus de Epstein-Barr y también casos asociados al VIH. Generalmente se manifiesta como adenopatías no dolorosas, cervicales, supraclaviculares. Cerca de la amistad puede tener masa mediastínica y eso puede producir tos, disnea, síndrome de vena cava superior. Pueden tener síntomas B como la fiebre, la sudoración nocturna y baja de peso. Es frecuente el prurito, que es un síntoma que si uno no pregunta no lo cuentan. Y un signo antiguo que estaba descrito que era el dolor en los ganglios al ingerir alcohol, que se llama el signo de Hoster. Y bueno, los exámenes también para el diagnóstico, estudios generales, biopsia, serología para VIH, citometría, aquí no es útil, importante tenerlo claro, TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis, o PET scan, si uno pudiera tener acceso. Y aquí están los tipos histológicos. Hay un subtipo que es el nodular de predominio linfocítico, que este se comporta de otra manera más indolente como un linfoma B y tiene otro tipo de tratamiento. Score pronóstico, estos son los factores que se consideran como de pronóstico adverso. Tratamiento, el clásico es la quimioterapia ABVD, en los casos localizados pueden ser 2 a 4 ciclos, radioterapia, en recaído refractario podemos usar esquemas como el ESHA, el ICE, el Brentuximab, que es un anticuerpo anti-CD30, y se recomienda a estos pacientes hacer un trasplante autólogo. También hay nuevos estudios con anti-PD1 que se usan en neoplasia de tumores sólidos con bastante buenos resultados. El mieloma, bueno, es una enfermedad, neoplasia de las células plasmáticas, más o menos está definida su incidencia como alrededor de 2.2 por 100.000 habitantes en Chile. Es una enfermedad que compromete la inmunidad humoral porque la célula plasmática finalmente tiene que ver con la producción de anticuerpos, por lo tanto estos pacientes tienen mayor frecuencia de infecciones. Muchas veces van a eliminar estas cadenas livianas por la orina, por lo tanto pueden tener compromiso renal y además compromiso óseo, con lesiones líticas. Aquí hablaban en el año 2007, 2.9 casos por 100.000 en hombres y 2.5 en mujeres. Se cree que puede ser mayor, aquí también lo mismo, son estadísticas antiguas, por lo tanto creo que no son tan confiables y nuestra sensación es que los casos han aumentado probablemente por un mejor y más precoz diagnóstico. Estamos todos más sensibilizados. La sospecha clínica, bueno, existen los casos clásicos con los síntomas CRAB que llamamos, que es la anemia, la hipercalcemia, insuficiencia renal y compromiso óseo. Aquí tenemos una imagen de un PET del mundo real, de un paciente real, donde uno ve, esto es un PET, donde se ve todas estas lesiones con mayor captación ósea, esto es normal, esto es la vía urinaria, pero por ejemplo ahí vemos compromiso vertebral, de costillas, y uno ve prácticamente una panorámica del compromiso óseo del paciente. Anemia, VHS elevada, la mayoría de los casos, salvo los linfomas de cadenas livianas, o sea, los mielomas, de cadenas livianas, que van a tener la VHS baja. La electroforesis, las inmunoglobulinas, podemos tener todas las inmunoglobulinas bajas solamente, por ejemplo, en un paciente con un mieloma de cadenas livianas, por lo tanto la VHS elevada no es una constante, y eso hay que tenerlo claro. Importante hacer una inmunofijación en suero y en orina para caracterizar el componente monoclonal. Proteinuria, ojalá podamos tener acceso a cadenas livianas libres, no todos lo tenemos. El estudio óseo y la beta-2 microglobulina, que es importante para definir el pronóstico. Un mieloma indolente asintomático, uno podría observarlo, pero con un seguimiento estrecho. Mieloma activo en menores de 60 años, hay varios esquemas de tratamiento, BTD, RBD, ciclobortezomib-dexa, y claramente el trasplante autólogo ha mostrado mejorar la sobrevida de estos pacientes. En mayores de 60 años, estos mismos esquemas, aquí también incluso uno puede asociar el melfalán,
En menos de 60, de todas maneras, el trasplante incluso podría ser en mayores si están fit, y se recomienda un tratamiento de mantención post-trasplante, ya sea con lenalidomida, talidomida o bortezomib, que alargaría el tiempo hacia la progresión, porque lamentablemente el mieloma aún es una enfermedad incurable. En la recaída, bueno, hay otras alternativas que si no se usó, el RBD, el daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD38, más bortezomib, lena, tenemos los inhibits, tenemos la pomalidomida, que es otro de nueva generación, más moderno, y el carfilzomib, que también es sumamente útil. La radioterapia también tiene un rol en el plasmocitoma solitario y en el manejo del dolor. Y las neoplasias mieloproliferativas no Filadelfia positivas, tenemos, bueno, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis. Un porcentaje importante de estas patologías presenta una mutación del JAK2, que se hace por PCR. La policitemia vera vamos a tener un aumento de los eritrocitos, de la hemoglobina muy elevada, la trombocitemia de las plaquetas, y en la mielofibrosis lo clásico es un paciente que puede tener síntomas constitucionales, baja de peso, compromiso del estado general, un vaso aumentado de tamaño, y en el hemograma un síndrome leucoeritroblástico, vale decir, vamos a tener eritroblastos y podemos tener cacriocitos o células en lágrimas y series inmaduras de la serie mieloide, mielocitos juveniles. La mielofibrosis, cuando hay indicación de tratamiento, ojalá poder usar el ruxolitinib, que es un medicamento que está en la ley Ricarte-Soto y que si uno postula al paciente y hace todo, envía todos sus antecedentes y está justificado, tenemos acceso a poder usarlo. El paciente que progresa y que es un paciente fit puede ser sometido a un trasplante alogénico de médula ósea. Y también con respecto al COVID y las necas dentro de esta maratón, hemos intentado mantener el tratamiento en los casos en que es imprescindible. Nuestra experiencia ha sido que no podemos suspender los tratamientos que son imprescindibles porque esos pacientes van a tener daño. Existe experiencias en grupos aquí en Chile que han ido incluso a administrar, por ejemplo, el bortezomib a los pacientes con mieloma, el bortezomib subcutáneo a domicilio, que son experiencias que uno debe destacar. No está claro el porcentaje de casos no diagnosticados o tratados oportunamente o no tratados oportunamente, desgraciadamente aún. Yo creo que vamos a conocer las implicancias del COVID en un tiempo más en cuanto a pacientes que no se han podido diagnosticar oportunamente. Pero lo más importante que la experiencia nos ha ido mostrando, que es importante mantener los tratamientos. Al principio, cuando apareció el COVID, todos pensábamos esto va a ser corto, vamos a salir de esto, protejamos a los pacientes. Lamentablemente llevamos casi 2 años y tenemos que seguir adelante con todas las precauciones que son necesarias. Muchos pacientes de los nuestros presentan evolución grave. Hay un trabajo bien interesante que se presentó en los highlights de la EJA, que es un trabajo colaborativo con varios países latinoamericanos en que participó Chile también con el grupo de mieloma, donde se muestra, digamos, que los pacientes tienen un mayor riesgo. Los pacientes deben vacunarse. Nosotros habíamos publicado en la página web las recomendaciones: no vacunar cuando el paciente está con neutropenia severa o algunos medicamentos que alteran la inmunidad humoral, pero estos pacientes idealmente deben vacunarse de todas maneras. Nosotros también publicamos las recomendaciones de vacunación en la página web sochiem.cl para los pacientes que está basada en las recomendaciones internacionales. Ahí está nuestra página web, hay una serie de recomendaciones para los pacientes hematológicos. En cuanto a cobertura GES, bueno, nuestras patologías afortunadamente están incluidas actualmente casi todas, las leucemias agudas y crónicas. No tenemos acceso a todos los medicamentos y por supuesto que ahí necesitamos poder acceder a nuevas drogas, especialmente linfática crónica. Linfomas de Hodgkin y no Hodgkin también están incluidos en el GES. Y las neoplasias de células plasmáticas fueron las últimas en incluirse, estábamos al debe y también actualmente están incluidas y los pacientes están pudiendo tener acceso. Tenemos el tema también con los trasplantes, que es un tema complejo porque no todos los centros en Chile han podido desarrollar trasplantes, trasplante autólogo en mielomas y en linfomas en recaída hasta los 60 años. Eso está cubierto, necesitamos en este momento, se ha establecido una red público-privada de trasplantes que creo que ha permitido ayudar a muchos pacientes. El trasplante halogénico está cubierto hasta los 60 años. El ruxolitinib en la ley Ricarte-Soto para la mielofibrosis también está cubierto.
y también se puede acceder en casos calificados a las drogas de alto costo, en que, bueno, hay el MinSal son quienes deciden respecto a la indicación. Desafíos que tenemos por delante, bueno, se estableció RENATA, que es la Red Nacional de Trasplantes, que es una iniciativa público-privada para los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, ya que en Chile había mucho desarrollo de trasplantes en el área privada y muy poco en el área pública. Hay que destacar el tremendo esfuerzo del Hospital Salvador, que tiene su centro de trasplantes, que hace gran cantidad de trasplantes por año, y posteriormente el esfuerzo de Valdivia, que también ha desarrollado su propio centro de trasplantes, donde incluso se puede derivar pacientes de otras regiones. Tenemos que desarrollar capacidad en las regiones. Yo como médico que trabajé casi toda mi vida en regiones, creo que eso es fundamental. Necesitamos el desarrollo de técnicas diagnósticas como el FISH, el PCR y la secuenciación, ojalá para todos los pacientes. Y probablemente en esto no se trata de darse el gustito en un pequeño centro, sino hacer centros nacionales de referencia, donde se pueda derivar a los pacientes. Acceso a drogas de alto costo. La Ley Nacional de Cáncer es nuestra esperanza también de que podamos avanzar en ese sentido. Bueno, he trabajado más de 30 años como hematóloga y veo que dentro de todo tenemos un tremendo camino de recorrido. Yo partí trabajando cuando ni siquiera existía el PANDA y veíamos morirse pacientes con leucemia en los hospitales públicos. Creo que, y debo dar un reconocimiento a todos los colegas que han hecho este tremendo esfuerzo para irlo logrando con tesón, con perseverancia. Especialmente yo quiero destacar al equipo del Hospital Salvador, que creo que ha sido pionero en esta área, y tenemos que además dotar a las regiones de capacidad, y yo creo que ese es nuestro desafío para los próximos años, centros nacionales de referencia, donde podamos estudiar a todos nuestros pacientes de la misma forma y avanzar para dar una atención de calidad y oportuna a todos nuestros pacientes sin distinción. Quiero agradecer nuevamente esta invitación. Traté de hacer una pequeña maratón, pero más que nada quedarnos con lo último. Yo creo que lo más importante es eso, el trabajo en equipo, el trabajo todos juntos por nuestros pacientes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradecemos a la doctora Rodríguez por su excelente presentación y a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, las cuales hemos seleccionado desde nuestro chat. Doctora, tenemos bastantes preguntas y consultas de los participantes de la jornada. La primera pregunta, doctora, que tenemos dice, algunos de estos medicamentos, fue al inicio, así que debe ser de la primera parte de la presentación, si algunos de estos medicamentos nuevos se han utilizado cuando la azacitidina no produce los efectos terapéuticos deseados, me imagino, o cuando el paciente no cumple con criterios para trasplante de médula. A ver, es un tema difícil. En algunas ocasiones se han usado. En general, si no responde, o sea, lo ideal es en los pacientes mayores hay unos trabajos que son súper interesantes de leucemia mieloide, que prolongan la sobrevida de los pacientes, digamos, a 12 a 24 meses con el uso de azacitidina o de citabina, que se llaman los hipometilantes, asociados al venetoclax, que es una droga que es oral, que desgraciadamente es bastante cara. El problema es que uno debería hacer 2 ciclos y si el paciente responde debería seguir después con una mantención. El tema ahí es el costo. Si el paciente tuviese la opción de un trasplante, sería lo ideal. Ahora, en general en Chile están cubiertos en el sistema público los trasplantes hasta los 60 años, por lo tanto ahí probablemente va a ser más difícil poder conseguir estos medicamentos que podrían dar una ventana terapéutica más larga a los pacientes. Pero en teoría se puede. Los costos siempre juegan No, acá pues, un exacto. rol El fundamental como... venetoclax vale más o menos 6 millones de pesos al mes. Wow. Entonces, si uno le suma la de citadina o la azacitidina, es muy caro, desgraciadamente. Pues, doctora, asumiendo el equipo multidisciplinario, ¿cómo se apoyan los pacientes con tratamiento con azacitidina? Ejemplo, en la nutrición. Yo creo que el tema nutrición es importante para todos los pacientes. O sea, y aquí, si bien la azacitidina, por supuesto, pero no solamente la azacitidina, en general en todos los pacientes, digamos, con quimioterapias intensivas, especialmente en leucemias agudas, linfomas, es importante el apoyo nutricional. Es importante la educación de los pacientes en cuanto a cómo deben alimentarse.
y muchas veces uno necesita recurrir a ciertos suplementos y en el caso de los pacientes trasplantados o a veces quimioterapias intensivas que desarrollan lo que se llama las mucositis, que son lesiones de las mucosas que a veces les dificultan la alimentación, uno puede llegar incluso a la necesidad de poner una nutrición parenteral. Exacto, doctora, y ahí asumiéndolo más como la recomendación en la práctica, porque claro, tomamos estos casos que son un poco más extremos, que muchos pacientes que están en quimioterapia, ¿no es cierto?, de distinta índole. Algunas recomendaciones, doctora, que puedan orientar al equipo de salud más de la APS, que es quien resguarda después una Por vez que supuesto, recibe, ¿no es cierto?, el tratamiento en el hospital base, por llamarlo así. por supuesto. Yo creo que es muy importante ahí la alimentación equilibrada, una alimentación sana, digamos, equilibrada, sin cosas irritantes. Si el paciente tiene mucositis, alimentos ni muy calientes ni muy fríos, más bien tibios. Y también importante la prevención de infecciones transmitidas por los alimentos. Y en ese sentido yo siempre me acuerdo de una anécdota que me pasó cuando trabajaba en regiones con un paciente joven que tenía un seminoma, en realidad no era paciente mío, y el chico hizo un shock séptico, pero un desastre, que partimos con cama y todo a la UTI porque estaba muy mal. Y la mamá después cuenta que yo le traje unas ostritas de Puerto Montt. Entonces, muy importante, en el fondo, ¿qué es lo que uno les recomienda? En el fondo, todo lo que es no comer mariscos crudos, cremas, mayonesas, cosas que sean potencialmente que se puedan contaminar, evitarlas. La fruta, lo que sea, se pueda lavar y pelar, perfecto, no hay ningún problema. Evitar qué sé yo, los alimentos que, por ejemplo, las frutillas que están en contacto directo con la tierra, mejor cocerlas. Ese tipo de recomendaciones que son bastante sencillas y prácticas son útiles, digamos, para evitar las infecciones en estos pacientes. Importante, doctora, y usted lo recalcó bastante en su presentación, la capacitación, ¿no es cierto?, tanto al paciente como a la familia. Es El fundamental. círculo que acompaña, ¿no es cierto?, es la manera de poder dar la mejor atención. Hay otra pregunta, doctora, dice, de su experiencia, un paciente de 67 años con síndrome mielodisplásico con exceso de blastos en 12%, tratado con azacitidina, ¿se logra su remisión? Un porcentaje sí. Un ¿Sí? porcentaje sí, vale la pena hacer el esfuerzo si el paciente está en buenas condiciones y no tiene otras comorbilidades. Y aquí esto ya va directamente ya a nuestros funcionarios de la APS. Dice, ¿cuáles serían las claves para una detección precoz? O sea, asumamos que estamos, doctora, en Es, regiones, usted tiene sí. experiencia en regiones, sabe que no contamos con todas las herramientas muchas veces que están en la capital. ¿Cómo podemos detectar precozmente cuándo tenemos que prender el semáforo, cuándo tenemos que derivar, qué tenemos que hacer? A ver, yo creo que lo más importante sigue siendo la historia clínica. O sea, hay que escuchar a los pacientes, hay que mirarlos, hay que examinarlos porque eso nos va a decir mucho. Por ejemplo, de repente, no sé, la sospecha de una leucemia, pongámonos en un caso que es crítico, la promielocítica. Yo creo que en hematología hay dos urgencias que no permiten hasta mañana. Una es la leucemia promielocítica, como lo dije, porque esos pacientes que pueden ser curables se pueden morir de la coagulopatía. El promielocito libera sustancias que activan la coagulación y se produce una coagulopatía grave. Y esos pacientes, ¿qué van a tener? Lo que yo mostraba, grandes hematomas, sangrado de narices, encías. Yo me acuerdo siempre de un caso que me tocó ver en el hospital, de una niña que estudiaba para auxiliar dental y ella se notó llena de moretones. Le habían dado hora para un hemograma unos días, digamos después de unos días, y ella insistió que le hicieran el hemograma y yo paso al laboratorio después del policlínico en la tarde, veo el frotis, promielocítica. Entonces empecé a ubicarla, dije, esta niña hay que buscarla, hay que buscarla, hay que buscarla, era del interior, era de Casablanca, encontré al papá, le dije, por favor, que se venga al hospital. Bueno, y gracias a Dios está viva y está curada. Pero, ¿qué importa eso? En un paciente joven o de cualquier edad que uno ve este síndrome hemorragíparo, eso es una urgencia. Y la otra gran herramienta es el hemograma. El hemograma, que la APS en general yo creo que se puede disponer de él, o sea, si hay una trombocitopenia severa, si hay una leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos importante con presencia de blastos, estamos ante una urgencia. Si es la sospecha de una leucemia crónica, por ejemplo, una mieloide crónica que va a tener una gran leucocitosis con desviación a izquierda, pero que no va a tener citopenia, ese paciente puede esperar y se puede derivar con calma. Lo mismo la sospecha de una leucemia linfática crónica, que hoy día, como tenemos buenos contadores hematológicos, en general se diagnostican en forma bastante precoz,
por la leucocitosis con aumento de los linfocitos y el paciente a veces está totalmente asintomático. La sospecha de una leucemia aguda es indicación urgente de derivar. El paciente con leucemia aguda también puede presentarse al revés con una neutropenia severa, como un cuadro febril, que también hay que estar atento. Muchas veces incluso pueden simular un cuadro por compromiso amigdaliano y estar detrás de una leucemia, por lo tanto, siempre ojo en esos cuadros, si hay fiebre, si las plaquetas están bajas, poner ojo. Y en el mieloma, bueno, el mieloma puede ser sintomático por los compromisos óseos, el paciente puede tener dolores óseos y ahí a uno se le van a encender las alarmas inmediatamente. Puede tener anemia, tienen la velocidad de sedimentación aumentada, pero como lo dije y lo recalqué, los de cadenas livianas pueden tener la sedimentación baja e igual pueden ser un mieloma. También pueden presentarse con insuficiencia renal, por lo tanto, en esos casos, ojo también y poner atención a eso. Doctora, y los que no estamos, porque también aquí tenemos agrupaciones oncológicas que están hoy día acompañándonos, los que no estamos directamente en el área clínica y nos toca un familiar en nuestra casa con alguna patología que está con una quimioterapia, con una leucemia, ¿cuáles son las alertas que tenemos que tener cuando se va post quimioterapia, ¿no es cierto?, al hospital, lo llevamos a la casa, tratamos de darle todos estos cuidados de alimentación? ¿Cuáles son las alertas que debiéramos tener y dónde debiéramos llevar a ese paciente en caso de presentarla? Yo creo que las alertas más importantes de las quimioterapias son fundamentalmente dos. O sea, una, la neutropenia febril. Ustedes saben que cuando uno hace una quimioterapia, en general, la mayoría, a ver, existe como un ciclo, digamos, en que caen los neutrófilos, que son los glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones, especialmente bacterianas. Y eso en general en las quimioterapias estándar se produce alrededor lo más severo, alrededor del día 10 después de la quimioterapia, puede, de acuerdo al tipo de quimioterapia, puede ser más o menos prolongado. Si el paciente hace fiebre sobre 38 grados, es indicación de llevarlo al servicio de urgencia, porque se puede transformar en algo grave. También el sangramiento por caída de las plaquetas, por lo tanto, si aparecen petequias, estas pequeñas hemorragias cutáneas, sangramiento de encías, nariz, ojo que ese paciente hay que llevarlo también. Ok, doctora. Doctora, dice, dados los tiempos que pueden pasar desde la detección en la APS, hablamos del hemograma, ¿no es cierto?, que regularmente se toma en la APS, hasta el tratamiento, el avance de la leucemia es muy rápido. O sea, en las lesiones agudas es una urgencia. O sea, yo en APS sospecho y tengo que derivar de inmediato al hospital. En las crónicas, uno, como les decía antes, uno podría esperar y derivarlo con calma, acogerlo al GES y derivarlo como corresponde. Después dice, ¿qué tan recomendado realizar actividad física al estar en tratamiento con quimioterapia? A ver, yo creo que ahí va a depender, por supuesto, del tipo de quimioterapia, de la edad del paciente, de su condición física. Lo ideal es que mantenga una actividad física liviana. Probablemente no van a tener las energías como para hacer un esfuerzo físico muy violento, pero en la medida de lo que ellos puedan hacer, sí es útil, por lo menos caminar al aire libre, no exponerse al sol directo con protección solar, porque a veces la piel queda bastante sensible con la quimioterapia, pero el caminar al aire libre en un horario en que no haga ni mucho frío ni mucho calor puede ser útil. Actividad física más intensa, en general yo diría que la mayoría de las veces no. Doctora, como hay equipos multidisciplinarios, también tenemos aquí la parte psicológica también, que es un gran acompañamiento, ¿no es cierto?, en los pacientes oncológicos o hematológicos en este caso. ¿Qué recomendación le daría usted a los familiares de estos pacientes? ¿Cómo los podemos apoyar de mejor manera? ¿Qué tan importante es el rol que jugamos nosotros acompañándolos? Pero ese rol es importantísimo. Y es importantísimo porque en realidad el paciente está viviendo, bueno, lo que significa el cáncer. Y aquí voy a decir algo bien personal. Yo tuve cáncer de mama y tuve quimioterapia y viví esta experiencia no solo como médico, sino como paciente. Y uno tal vez desarrolla una sensibilidad distinta de lo que realmente se vive. Y uno pasa, y aquí voy a contar mi experiencia personal. O sea, uno pasa de un periodo en que está todo el mundo encima, preocupado de esta cosa tan terrible que a uno le está pasando. Y después, poco a poco, cada uno va retomando su vida normal y uno se empieza a sentir un poco más solo. Y después uno vive otra situación difícil que es el retomar la actividad laboral, que es volver, que la vida sigue, digamos, y uno tiene que superar esta cosa y los miedos y todo lo demás. Y yo creo que, bueno, es muy útil contener y escuchar. O sea, muchas veces, bueno, aquí voy a decir otra cosa que también es bien personal, mi hija menor es psicóloga,
que yo creo que en parte motivada por su experiencia de vida que le tocó su mamá a los 10 años vivir esta experiencia. Y yo creo que es muy importante esta cosa que todos tenemos media paternalista del paciente, no, si te va a ir bien, eres un luchador y qué sé yo. Al paciente hay que escucharlo, que exteriorice sus sentimientos, que pueda expresar sus miedos y contenerlo en forma adecuada. Hay un montón de actividades que ayudan y yo confieso, digamos, abiertamente que las hice, actividades, aprendí de relajación, de respiración, de una serie de cosas que me ayudaron mucho. Y yo creo que es importante en la familia el escuchar, el contener, el dejar que la persona exteriorice lo que está sintiendo e irlo apoyando en la medida que vaya necesitando. Eso es sumamente, sumamente necesario. Y por otro lado, no perder la autonomía, porque yo creo que también para uno es complejo, salvo que ya esté con una enfermedad muy avanzada o terminal, los seres humanos necesitamos mantener una cierta autonomía y sentirnos útiles. Exactamente. Su experiencia, doctora, sin duda juega un rol doble, ¿no es cierto?, de mirar la vista clínico y como persona también. Y es lo que más nutre en esta jornada, que podamos llegar con esa realidad a los distintos actores. Nos toca a algunos de distintos ámbitos poderlo asumir. Doctora, tengo otra pregunta. Dice, ¿qué tan frecuente es la recaída en una leucemia aguda cuya primera manifestación fue a los 17 años? Ahí va a depender del tipo de leucemia, si es linfoblástica, si es mieloide y qué marcadores de estos que yo mostré pudiese haber tenido. Hay un porcentaje de leucemias linfoblásticas que se curan. Yo, o sea, he tenido la suerte, gracias a Dios, de tener algunos pacientes que incluso después he conocido a sus hijos y han podido formar una familia. Y hoy día tal vez esto que yo mostraba al principio, que no era para que se aprendieran todas estas mutaciones ni nada, pero es para mostrar cómo hemos ido descubriendo que a veces pacientes tratados de la misma manera no evolucionan igual. Y a qué pacientes, por ejemplo, uno debiera ir inicialmente a quimioterapia y trasplante, otros que se pueden curar con quimioterapia. Es variable un poco dependiendo de esos factores. Doctora, y adentrándonos un poquito o aventurándonos un poquito, ¿cómo lo ve usted en detección precoz? Si en la hematología tenemos muchos factores genéticos asociados a esto, que no, en algún momento, cuando esto se masifique más, hoy día se habla mucho del cáncer de mama, ¿no es cierto?, con asesoramiento genético oncológico. ¿Cómo lo ve usted desde la hematología? ¿Cómo podemos ir como país en algún momento surgiendo para llegar antes? A veces llegamos antes por hallazgo, como bien decía usted, pero ¿cómo pudiéramos llegar si es que tenemos antecedentes familiares? ¿Cómo lo ve usted? Lamentablemente en hematología no se ha, en la mayoría de los casos no se ha demostrado una tendencia familiar. En el mieloma podría haber algo un poco más, pero en general en las leucemias, en las otras, no se ha demostrado. Estas alteraciones que yo mostré son adquiridas en general. Sí, importante lo que yo hablaba de las radiaciones, de los pacientes que han recibido quimioterapia tienen más riesgo de desarrollar leucemia, pero y también ciertas alteraciones genéticas, como yo contaba, como el síndrome de Down, que tiene más riesgo de hacer leucemias linfoblásticas, la neurofibromatosis, pero desgraciadamente aún no hemos descubierto qué otro tipo de factores que uno pudiese prevenir realmente. En el mieloma se ha Doctora, visto que la estimulación del sistema inmune repetida, a lo mejor en ciertas enfermedades autoinmunes, también podría ser un factor de riesgo. qué interesante, doctora. Doctora, no me gustaría despedirme de usted sin antes, esto también nos tiene que ayudar a los profesionales médicos que probablemente tenemos nosotros, Escuela de Medicina, que es la Universidad Católica, y usted también hizo mención en su presentación de que todavía nos faltan muchos profesionales médicos. Necesitamos, así como necesitamos oncólogos, necesitamos hematólogos, necesitamos de las distintas especialidades, subespecialidades. ¿Qué mensaje les daría a usted? Usted vivió un cáncer, lo vive en la práctica con sus pacientes. ¿Qué mensaje le gustaría dar a esas personas que se pudieran llegar a dedicar a la oncología, a la hematología? Yo creo que, a ver, es una especialidad dura, hay que hacerla con mucha dedicación, con el corazón, pero yo creo que la satisfacción que uno siente de ver un paciente recuperado es lejos, digamos, lo mayor que uno puede obtener y yo creo, si yo tuviera que nacer de nuevo, digo que volvería a ser hematóloga, pese a todo lo que ha significado también de sacrificios personales, de muchas veces sacrificar fines de semana, sacrificar la familia, pero creo que realmente es una área muy linda en la cual tenemos mucho que entregar.
Doctora, queremos agradecerle mucho por su testimonio, por su tiempo también entregarnos a nosotros y a todos los participantes de esta jornada. Y le agradecemos realmente su presentación y gracias por dedicar el tiempo y su compromiso, ¿no es cierto?, con los pacientes, con su familia y con los funcionarios de la salud. Muchas No, gracias, gracias a doctora. ustedes. Yo les agradezco por esta oportunidad y qué bueno haber podido llegar a gente de todo el ámbito de la salud, desde los estudiantes hasta los distintos funcionarios de la APS, hasta la medicina más especializada, porque todos tenemos un rol. Y eso es muy importante, somos un equipo. Aquí no es ninguno más importante que el otro. Así que gracias a ustedes por darme esta oportunidad. No, muchas gracias a usted, doctora. Muy amable. Gracias. Bueno, junto con agradecer a la doctora, ¿no es cierto?, por la jornada del día de hoy, lo dejamos invitado a la próxima y última jornada del día jueves 25 de noviembre. Les recordamos nuevamente que minutos antes se activa el link de la transmisión en directo y los vamos a dejar como siempre con un pequeño video de una aplicación para los pacientes oncológicos y sus familias que esperamos ustedes puedan evaluar y promover con sus pacientes o familiares si es que lo encuentran pertinente. Muchas gracias por todo, una excelente jornada y que tengan muy buena noche. Hasta luego. ¿Sabías que promover un estilo de vida saludable es cuidarnos juntos? Descubre el nuevo portal creado por Pfizer, www.cuidarnosjuntos.com, un espacio integral para acompañar a la comunidad y a nuestros pacientes a través de contenido informativo y herramientas útiles para el cuidado de su salud. Explora las distintas secciones: alimentación, ejercicio, bienestar y mente, patologías con información sobre distintas enfermedades como cáncer, artritis y otras, datos de organizaciones de pacientes y asociaciones médicas, y un buscador de centros de atención. Y la sección Mi Salud, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a lograr una comunicación más efectiva con tu médico tratante. En este portal te esperan artículos con respaldo científico, videos online y material descargable. ¿Te gustaría disfrutar de una mejor calidad de vida? Te invitamos a visitar cuidarnosjuntos.com. Pfizer.